Muy bien, vamos a meternos en nuestra mesa política. El señor Yamil Santoro, uno de los ex dirigentes del PRO. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Bien. Y por Zoom tengo a Guillermo Olivieri, ex secretario de culto del gobierno de Alberto Fernández y uno de los hombres que más conoce toda la interna de la Iglesia y al Papa Francisco también. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Quiero empezar por vos, porque yo ahí hice una especie de introducción sobre el Papa, digamos, con la lectura más política, pero lo primero que quiero es saber si a vos te sorprendió lo que pasó esta mañana. No me sorprende porque el Papa tiene respecto de una opinión muy formada respecto de lo que sucede en muchas partes del mundo y por supuesto en Argentina. Y en particular el tema de la tercera edad, de los ancianos y, como él bien dice, también de los jóvenes. Y me parece que él lo que ha hecho hoy ayer, ha marcado muy puntualmente, muy precisamente algo que es inconcebible, que es la represión sobre aquellos que justamente le están pasando muy mal. En este caso, los jubilados, y fue muy preciso. En general, el Papa tiende a tener posiciones y hablar urbi et orbi, en términos generales. Aquí habló para la Argentina, concretamente. Esa es una de las críticas que le han hecho desde el gobierno argentino, de decir, bueno, parece que habla más como un argentino que como un papa. ¿Eso está bien como crítica? No, porque yo creo que él habla a veces como argentino como tal. De hecho, ha vivido, como él dijo, toda su vida en Buenos Aires, en gran medida, algunas veces, algunas días o tiempos en Córdoba, pero también habla urbi et orbi, para todo el mundo. Ante los movimientos sociales hizo una mención específica a un hecho ocurrido hace pocas semanas en nuestro país. Por lo tanto, no hay doble interpretación respecto de eso. Y me parece que eso es poner las barbas en remojo para el gobierno, para decir, señores, así no se puede, digamos, hay alternativas. Sí. Pero la represión sobre quienes más están sufriendo el ajuste, me parece que es inconcebible y el Papa lo marca perfectamente. Ahora voy a preguntarte alguna cosa más, Guillermo, pero quiero ir ahora con Yamil. ¿Qué posición sobre esto que dijo el Papa? No, respeto que el Papa tenga opiniones políticas, es sabido que él tiene un corazoncito peronista, una militancia ideológica en ese sentido, sin perjuicio de su rol eclesiástico, y en virtud de eso creo que hay que tomar las opiniones como de alguien que tiene una posición política tomada, sin perjuicio de su rol institucional al frente de la Iglesia Católica. Pero creo que en este momento se ha corrido de esa posición institucional y ha emitido una opinión personal que me parece totalmente válida. Creo en la diversidad de opiniones y la respeto, pero en esa línea creo que a veces la distancia hace que se exacerben ciertas percepciones de las cosas y termina siendo injusto, porque fíjate lo curioso que durante un gobierno o varios gobiernos que tuvieron múltiples casos de corrupción, el Papa guarda silencio y ahora emite una opinión de una supuesta situación que tampoco la declara. Yo de hecho tengo la Fundación Anticorrupción más importante de la Argentina, que es la Fundación Apolo. No me consta, lo digo generalmente, ningún hecho de corrupción. Los pocos casos que he detectado los he denunciado y el gobierno ha corrido a los funcionarios. Ahora, durante todos los gobiernos peronistas, nunca habló de corrupción prácticamente. Bueno, pero lo que dice de corrupción es un hecho en el medio de otras cosas que dice que son importantes. Sí, pero entiendo que el gobierno no se enoja más por la crítica que le hace a las medidas de gobierno que a otra cosa. Yo creo que evidencia su falta de imparcialidad ante la situación que se vive en la Argentina. Reitero, lo respeto, cada uno puede tener la opinión política que tenga. ¿Vos ves un escenario distinto al que ve el Papa? Yo veo un escenario... Socialmente te digo, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, pero entendamos lo siguiente. Cuando vos estás en una situación de una enfermedad terminal o bastante grave, el tratamiento no es probablemente ni fácil, ni grato, ni pasa de un día para el otro. Argentina está en una situación terminal, al borde de la hiperinflación, con las cuentas fiscales destruidas a lo largo de muchos años, en parte por la pandemia, pero una pandemia mal administrada. Y salir de eso no es ni fácil ni rápido. Y ahora estamos con una inflación mayorista de 2.2. Realmente hay elementos para creer que la Argentina está en un buen camino. Y aún si uno cree que no es un buen camino, que es perfectamente válido, me parece que hay que tratar de darle a un gobierno que recién arranca, que heredó algo complejo, un poco de margen de acción, y no es lo que se está viendo ni en las calles, ni en el Congreso,
ni tampoco en las declaraciones de algunos dirigentes institucionales. Y es una pena. Pero vos no ves que... Porque hoy, después voy a mostrar unas declaraciones del ministro Caputo. Caputo decía, no va a haber crisis. Yo cuando lo escuchaba decía, pero pará, o sea, van 9 meses. ¿Qué está viendo? ¿Cómo no va a haber crisis? ¿No hay hoy una crisis? No, yo creo que hay definitivamente una crisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De la crisis que podríamos haber tenido, sí, digamos, de ir a 200 kilómetros por hora contra una pared, con riesgo de ponernosla de frente y que el país termine todo volando por los aires, creo que el gobierno de Javier ha sido más que exitoso en desviarnos de ese camino a una situación donde vamos a tener probablemente todo 2024 una situación de recesión, quizás hacia el último trimestre alguna leve reactivación, pero aparte hay que entender que estamos en un modelo de cambio de paradigma económico, es decir, antes vos tenías una economía motorizada fundamentalmente por el consumo y por el gasto público. En una situación ficcional donde el Estado gastaba más plata que la que tenía y los hogares gastaban el 100% de sus ingresos en la gran mayoría de los casos. Y ahora la economía argentina está cambiando de modelo. Eso va a generar algunos malestares de corto plazo en distintas ramas de actividad, por ejemplo, en los locales de cercanía, como recién veíamos en los restaurantes, sí, o cosas por el estilo. Ahora, lo importante es qué es lo que hay al final del camino. Y ahí es donde yo, como muchos otros, creemos que estamos en un camino que va a hacer que la Argentina, hacia el año que viene, tenga una reactivación económica. Ahora, Guillermo, me imagino que lo ve de otra manera vos. Sí, claro, lo veo. Además, digo, que haya una situación muy particular en la Argentina, que un gobierno tome determinadas medidas, es comprensible, discutible, pero comprensible. Pero que haya una política específica y especial de represión para aquellos que piensan distinto y que pueden manifestar libremente, eso es lo grave. Lo que el Papa marca es eso exactamente. El viejo dicho, de Roma viene lo que a Roma va, el Papa está informado, además opina en términos también de situaciones que se dan en todo el mundo. No es que toma una posición partidocrática, habla para todo el mundo. Bueno, a ver, pero tiene... es obvia su... Perdón, lo ha hecho incluso, sí, dale. No, que lo ha hecho incluso en momentos... Yo fui secretario de culto desde el 2003, así que sí, también tocó situaciones bastante complejas para manejar en momentos donde el cardenal en ese momento podía hacer críticas. Claro. Ahora, la única verdad, sin duda, es la realidad. Aquí hubo una situación muy concreta hace una semana, se sigue sucediendo y el Papa marca eso, digamos. Si la represión que imprime la ministra de Seguridad de la Argentina contra jubilados indefensos, independientemente de qué sectores estén involucrados, se siguen manteniendo, estamos en una situación grave y el Papa lo está marcando, nada más que eso. Sí, agrego un dato, que es la situación en los comedores de Cáritas es desesperante, ¿eh? O sea, no hay... Por eso yo te decía que la información que el Papa tiene no solo es porque es una personalidad, digamos, de que tiene acceso a la información. También es porque las Cáritas, los obispos, los curas, etcétera, le informan. Digo, nadie quiere que explote la Argentina, pero hay una situación grave, me parece que hay que atender y el Papa lo está marcando. No lo pongamos como un hombre que confronta a través de una estructura y una política partidaria. Es un error. Me parece que, al contrario, recibió a la ministra Petovelo el lunes a la tarde después de haber recibido a la CGT. Es decir, ¿tiene contemplación sobre la situación? Sí. ¿Recibió al presidente de la Nación en 2 oportunidades de la mejor manera? Sí. Bueno, pero tiene todo el derecho del mundo a marcar una situación que es grave y que se tiene que revertir, que se tiene que dejar de reprimir en la Argentina a aquellos que tienen derecho a la protesta social. Punto. ¿Yamil? Una cosa es protestar, que eso está garantizado y la libertad de expresión en la Argentina está garantizada. Otra cosa es cuando la protesta cruza los límites de la violencia, cruza los límites de la convivencia cívica o, digamos, el corte de calles u otras cuestiones que el gobierno o los gobiernos han sido claros que ya nos aceptan. Y ante esa realidad hay personas que lamentablemente siguen creyendo que en Argentina vale todo. Y ese vale todo nos ha llevado a una situación de
falta de respeto permanente, de falta de convivencia efectiva. Entonces, yo creo que hay que separar, si se quiere, los reclamos de las formas, y las formas en una república democrática también son importantes. Pero espera, en la marcha de jubilados no había jubilado tumbando las vallas. De hecho, había pocos jubilados y había mucho ideologizado, político. Digo, a ver, jubilados no van a estar. No, hay jubilados y hay manifestantes de distintas extracciones políticas que hacen quilombo. Que es lamentable que se mezclen unas cosas con las otras y que por una manga de imberbes y violentos se termine empañando una protesta que puede ser 100%. ¿Vos decís que si eran todos jubilados la policía no los dejaba hacer una marcha? Yo creo que sí. La gente, no había disturbios, si no había gente haciendo quilombo, no había represión. ¿Cuál es el sentido de reprimir una Bueno, gasearon a una nena de 10 años. No, gasearon a un tumulto de personas entre las cuales había gente haciendo quilombo y entre ellas había un padre que había llevado una hija. Ahora, yo te lo digo, yo he llevado a mis hijos a manifestaciones. Ahora, también como padre, cuando veo que hay algún activo de quilombo, lo primero que hago, como padre responsable de mis hijos, lo saco de un lugar donde creo que puede haber algún tipo de quilombo. Bueno, pero el papá no creo que le haya metido en el quilombo para que le gasen a la nena. El padre tomará la decisión que el padre tomó. Ahora sí, los quilombos no se arman espontáneos. La responsabilidad del control de la calle y de la represión es de la policía, ¿no? De la nena que la gasearon. Y lo controlan en la calle. Ahora, si vos como padre llevas a una manifestación a tu hija y ves una manga de tipos armando quilombo y decidís quedarte ahí, estás exponiendo a tu hija a una situación que puede ser desagradable. Y eso te digo como padre politizado que he asistido con mis hijos a no menos de 20 marchas o manifestaciones o lo que fuera. Ahora, creo que también está en uno tener el criterio de decir, che, se está gestando una situación inconveniente para mi hijo. Guillermo, si no sé si querés hacer algún comentario de esto, si no te quería preguntar otra cosa. Decime vos. No, que el uso de la fuerza es el Estado, es verdad. Pero el Estado tiene que tener conciencia de que hay un derecho a protestar que tiene que ser público, si nadie lo hace con violencia, y evitar y no promover las infiltraciones que normalmente siempre han sido de accionar de hombres o mujeres del Estado a través de la Secretaría de Inteligencia, de distintas fuerzas policiales. Cada vez que ha habido algún tipo de incidente, empieza por la quema de un automóvil, fue hace poquito de un móvil de un canal de televisión, de un equipo de prensa, eran infiltrados, no son infiltrados de partidos políticos, son hombres preparados para hacer eso de alguna de las fuerzas de seguridad, y eso es responsabilidad de la ministra de Seguridad. Punto. Es así, no hay otra. Eso es lo que hemos vivido en la Argentina durante muchísimos años, y hay que revertirlo. Entonces, digamos, lo mejor es que las fuerzas traten de contener a aquellos que puedan vandalizar. Pero en la medida que esto no ocurra, todos tenemos derecho a la protesta social. Y hay que proteger a aquel que protesta socialmente porque está avalado por la Constitución Nacional. ¿Sabes cuál es el problema, Guillermo, del planteo que acabas de hacer? Que es fácil plantear teorías conspirativas sin información concreta y plantear que cada vez que hay un violento, cada vez que hay una persona, un inadaptado, que prende fuego un tacho de basura, que prende fuego un auto, que rompe un vallado, lo que fuera, son infiltrados. Y te lo digo porque a mí me ha tocado estar del otro lado organizando, por ejemplo, los cacerolazos en el año 2012, 2013. Y cada vez que detectábamos a alguna persona, algún loquito, algún, loco o lo que fuera, íbamos nosotros mismos a tratar de desactivar esa situación porque entendíamos que eso podía generar una situación ingrata para el resto de las personas que están ahí o una eventual confrontación con las fuerzas. Acá mismo recién lo estábamos viendo, capaz vos no podés ver el tape que están pasando, pero tenés personas de 20, 30, 40 años, bandera de Palestina, no sé qué tiene que ver la bandera de Palestina con una protesta de jubilado, y un montón de personas tironeando y forcejeando con la Policía Federal, gente joven. Entonces, yo creo que acá hay algo que tenemos que dejar de normalizar, que tiene que ver con estos excesos en la forma de la protesta. Y reitero, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal la posición que cada uno adopte en relación a las reformas que este gobierno está llevando adelante. Yo las apoyo. Ahora, si alguien no está de acuerdo, que lo haga sin cruzar los límites de la convivencia democrática. Porque si no, es muy difícil si cada vez que alguien se pasa de rosca decimos, no, esto es una infiltración del gobierno, esto es Patricia Bullrich mandando la CIDE o alguna otra cosa. Porque no salimos más, de la posibilidad de elevar la calidad del debate democrático.
No, pero el debate democrático me parece bárbaro y, digamos, y estamos todos dispuestos a hacerlo, digamos. Creo que tengo unos años más que vos y he participado en muchos debates en la legislatura porteña, en todos lados. La conozco perfectamente a Patricia Bullrich, hemos militado juntos en alguna época, así que, pero también te digo que efectivamente hay una disposición diferente para tratar lo que es un marco social complejo. Entonces, las dos partes tienen responsabilidades, sí. Los que protestamos tenemos responsabilidad, por supuesto, pero el Estado debe garantizar la libre circulación, pero también la libre protesta. Si eso no ocurre, pasa esto. Una persona, infiltrado o no, no lo voy a discutir eso, pero infiltrado o no, pone en riesgo una cantidad de personas que simplemente están debatiendo en contra de determinada cosa. Pasó esto hace una semana. El Papa marcó eso muy, muy precisamente. Y además muy concreto. Uno de estos elementos que gasearon a la niña y a la madre y a todo y a mucha gente vale casi lo que cobra un jubilado de mínima. Entonces, digamos, si vamos a ajustar los gastos, empecemos también por una parte de ese Estado que está gastando innecesariamente en la represión. Ahora, Guillermo, ya visto más en perspectiva histórica, claramente debe ser una simplificación decir que el Papa es peronista, más allá de que claramente una simpatía tiene. Ahora, no, que me decías, decime. No, me parece que simplificarlo. El Papa es... Te iba a preguntar por la doctrina social de la Iglesia, digamos, porque el fin de la discusión es por qué el Papa habla como habla, digamos. Bueno, sin duda alguna, la doctrina social de la Iglesia, el peronismo tiene que ver con eso. Justamente es una de los elementos que contribuyeron a la conformación del Partido Justicialista ya en el 45. Y la base, sin duda, es la doctrina social de la Iglesia. Y eso no se ha modificado. El lema de tierra, techo y trabajo que hace mención el Papa, que lo hizo en Bolivia hace ya 2 años y lo hizo antes de ayer, tiene que ver con eso, que cada uno pueda acceder a 3 elementos importantísimos en la vida. Y tiene que ver con la doctrina social. Claro. Pero eso no lo dice solo para la Argentina. Lo ha expresado a partir de lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, en estas guerras permanentes, casi tercera guerra mundial que estamos viviendo, que se está viviendo en Europa y en Medio Oriente, digamos. Así que no lo marca solo para nosotros. En el caso en particular que hizo ayer, sí lo hizo, porque tiene que ver con algo muy... Escuchaba una opinión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Jorge Macri, lo mostramos, sí. Sí, la verdad, digamos, pobre, paupérrimo. Digamos, el Papa ha vivido 75 años en Argentina y ha transitado la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina en particular, digamos, permanentemente. Es un porteño de flores. ¿Qué le vas a decir? ¿De que no puede opinar de la Argentina como opina, sabiendo, digamos, que tiene información, mucho más información que muchos dirigentes políticos de la Argentina? Por favor, me parece que más vale callarse, en todo caso admitir que él tiene una opinión, como dijo Yamil hoy, él no podrá estar de acuerdo, pero que la tiene. Pero tomar nota. Si acá tenemos que evitar cualquier situación conflictiva, bueno, que cada uno ponga lo mejor. Sí, a mí me llamó, ahí te doy, Yamil, me llamó la atención la crítica de Pichetto, porque Pichetto lo que dice es se equivoca al estar con Grabois, se equivoca como estaba también antes con Alberto Fernández. ¿Qué puede decir de eso? Bueno, pero en todo caso se equivoca con recibirlo al presidente Milei en 2 oportunidades, en la primera vez, y el lunes a la tarde a la ministra Petovelo. Sí. ¿Se equivoca? No. Tiene todo el derecho a hacer eso, pero porque es institucional. Y porque en general él no se va a negar a discutir o a sentarse y a escuchar a determinada persona, en este caso un ministro o una ministra, que le va a plantear o le va a contar lo que está sucediendo desde su punto de vista en la Argentina respecto del tema social. Lo hace,
Ahora, después, deja que él opine, digamos. Y así todo es suficientemente prudente para no tomar opiniones contrarias a... Lo concreto que hizo ayer tuvo que ver con algo elemental y que él evidentemente le duele profundamente, es maltratar a los jubilados, es utilizar la fuerza pública para callar una protesta social que se puede canalizar de la mejor manera. ¿Yamil? No, siendo que ahora el Papa está particularmente preocupado por cómo se gasta la plata en la Argentina, hay un debate... Vos decís que antes no estaba preocupado. Ahora parece que cuenta cuánto sale un gas lacrimógeno o una cápsula de gas, con lo cual celebro que tenga una mirada fiscalista súbitamente desarrollada, pero bienvenido sea. A los liberales nos importa siempre cómo se gasta la plata. Argentina tiene hace muchos años pendiente un debate sobre la reforma laica del Estado. Y esto, digo, para ser claro, lo vengo planteando hace más de 15 años, con lo cual no es un tema de coyuntura por la declaración del Papa, pero el Estado Nacional invierte cientos de millones de pesos al pago de sueldos de obispos y otras tantas cosas vinculadas a la Iglesia Católica, que aparte representan una distorsión frente al resto de las religiones que hay en la Argentina. Entonces, creo que es un buen momento, si cada uno puede hacer un esfuerzo de su lado, para que desde la Iglesia se plantee la posibilidad de dejar de depender de los fondos públicos, teniendo en cuenta que el origen de ese fondeo tiene que ver con la figura del patronato, y a partir del concordato no tiene tanto sentido que los argentinos paguemos una religión particular, en especial aquellos que no compartimos la fe católica. ¿Es válido ese argumento, Guillermo, para discutir ese tema? No. Yo lo voy a corregir a Yamil. A ver. Primero, el Estado argentino es un Estado laico. Y además se conforma a partir de la Constitución Nacional, donde, digamos, todas las confesiones religiosas tienen participación. Y además, las confesiones religiosas en general quieren, les gusta, es necesario además interactuar con el Estado argentino, institucionalmente. La Iglesia Católica, fines del mandato del presidente Macri, por una nota que cursó a la Secretaría de Culto en ese momento de la era macrista, tomó la decisión de renunciar a la asignación que tenían los obispos en la Argentina. Cuando yo volví a la Secretaría en el 2019, efectivamente, tomé conocimiento del tema, me parecía que era lo correcto. Yo pienso exactamente lo mismo. En la mayoría de los países, en Chile, por ejemplo, un país hermano, hay separación de Iglesia y de Estado. El Estado puede colaborar, como lo hace en España, Alemania y eso, y otros lugares, digo, con las confesiones religiosas todas, porque todas las religiones en la Argentina, en particular, digamos, la Iglesia Católica, ahora cediendo los derechos que le dio el artículo de la Constitución, segundo de la Constitución, cede, digamos, la asignación de los obispos y han renunciado casi en su totalidad. Pero además, todas las confesiones religiosas de la Argentina tienen exenciones impositivas. Y además de eso, en el Estado Nacional, aquellas confesiones que tienen colegios en el ámbito nacional, tienen también la contribución del Estado. Es decir que podemos avanzar a un equilibrio donde cada uno, es cierto, y comparto, no todo el mundo tiene que solventar una sola iglesia. Es un Estado que es laico, donde hay un 9% de argentinos que son agnósticos, que tienen todo el derecho a no contribuir, y un casi 90%, 91% que tienen una confesión religiosa particular. Sí me parece positivo avanzar a ese Estado de Derecho en términos generales, pero para nada no es verdad, o por lo menos no es buena información. La Iglesia tomó la decisión de los obispos no recibir la asignación que tenían mensualmente. Es decir, no, salvo el obispado castrense, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, el resto de los obispos ha renunciado motu propio a la asignación. Guillermo, esta pregunta es difícil de contestar. ¿Por qué el Papa no quiere venir a Argentina? Si es que no quiere, digamos, porque
Yo supongo que él está... A mí me parece que él no quiere contribuir a que se agrande la grieta. Me parece que son momentos muy, muy difíciles. Creo que todos queremos que él venga. Creo que puede Ahora ser una... se lo vio bien, me llamó la atención que físicamente, está bien, estaba sentado, pero se lo veía muy lúcido, hacía tiempo que no se lo veía así. No, está con algunos problemas que todo el mundo conoce, Sí. su rodilla, pero su cabeza funciona perfectamente, está al tanto de todo, ha hecho un viaje de 12 días, impresionante, ahora creo que viaja a Bélgica, en fin, por la edad que tiene, está bárbaro. Creo que sí, que todo, me parece que es una opinión para el que cree y el que no cree, pero me parece que es una autoridad moral hoy en el mundo, en un mundo realmente que es una situación sumamente complicada por lo que está ocurriendo en algunos lugares, Europa y Medio Oriente, y me parece que el Papa pone un punto también en eso, ¿no? ¿La Argentina le preocupa? Sí, pero le preocupa en general el contexto continental y mundial de lo que está sucediendo. Vos decís que el clima local no está como para que venga, más allá de la lectura que él tiene. Mirá, yo creo que, nadie creo, ningún sector político, ni va a hacer uso, me parece que es inconveniente, ni va a jugar una posición en contra del Papa. El Papa viene acá a hablar con los católicos y los no católicos, y me parece bueno que él se pueda encontrar en distintos lugares de ciudades de la Argentina. Creo que hace falta, creo que lo que él predica es positivo, aunque bueno, sea católico. Lo que pasa es que ahí hay una cosa que me hace ruido, ahí le voy a dar a Yamil, que es, si el Papa viene a la Argentina va a haber manifestaciones de todo tipo y color en la calle. Y si la reacción del Papa a una manifestación contra jubilados es como la que dio esta mañana, con el Papa en la Argentina hay manifestaciones y el gobierno reprimiendo, puede ser catastrófica la situación acá, ¿eh? No, eso sería una locura. Y bueno, pero a ver, si vos sabés lo que movilizaría la llegada del Papa. Yo quiero pensar de que cada uno va a saber ubicarse en el momento, y cuando viene la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, y es el único Papa argentino que vamos a tener por mucho tiempo, me parece que lo bueno es que la Iglesia Católica y aquellos que no lo son, con todo respeto, lo reciban de la mejor manera. Gobierno y oposición. Me parece que sería el sentido común. Me superaría pensar de que uno podría enfrentarse a partir de eso, porque de todo modo entonces el Papa debiera pensar de que no es conveniente volver a su país. Y creo que es válido que él venga acá. Si no es este año, será el año que viene, aunque tenemos elecciones. Año electoral, claro. Sí, pero es probable que pueda venir antes de los primeros meses del año próximo, y ojalá sea así. La otra que te quería preguntar, digamos, si sabés me lo contestabas, sos un estudioso. ¿Ha habido otros papas en la historia con este perfil? Bueno, Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II fue un factotum, digamos, también respecto de la caída del muro, tuvo una posición fuerte respecto además, por ser polaco, pero con la mirada menos prejuiciosa desde el punto de vista de lo que fue la relación con el comunismo anterior al 89. Yo no conozco otra personalidad con una visión tan amplia y una mirada de todo el mundo como Jorge Bergoglio. La verdad que no por lo menos en los últimos 100 años, digamos. Por supuesto que el papado ha sido largo, pero uno es Juan Pablo II, no tengo dudas, sin duda. También Juan Pablo VI, le tocaron momentos muy particulares. Podés ir a Pío XII, aún cuestionado, tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con la mirada que hoy tiene Bergoglio, incluso con los lugares que ha visitado, donde el catolicismo es minoría, y él dice lo que tiene que decir, esté donde esté, no, yo no conozco. Y acá en la Argentina, sí, es un pastor, pero que tiene una mirada política
superior a otro, sin duda alguna. ¿Eso está bien o está mal? No, está perfecto. le preguntaba a Yamil, pero está bien, vos vas a decir que está perfecto y vos no. No está ni bien ni mal, No, digo, pero- cada uno tiene la... No, pero digamos, es que no te podés oponer porque, No, por digamos, somos animales políticos todos, aún los que son sacerdotes. Sí. No, y aparte, podés opinar, podemos opinar políticamente. creo que hay algunas personas más inclinadas, si se quiere, a la reflexión teórica o académica y demás. Bueno, pero para ninguno Ninguno de los dirigentes que son de la Iglesia Nacional y de la ciudad son así tampoco. Digamos, todos tienen una está posición Caputo, política. hay actores con una mirada política Bueno, aguda. pero bienvenido sea. Pero vos decís que eso tiene que ver con el peronismo de toda la Iglesia. Yo creo que hay de actores. García Cuerva, No, y yo creo que hay actores con una visión ideológica definida, y yo no tengo problema que la tengan. A mí el problema está cuando, desde un ámbito donde hay una relación asimétrica entre el pastor, el cura, el rabino, digo, lo mal que sea, se le baja desde un lugar de autoridad que responde a una legitimidad construida por cuestiones que no tienen que ver con sus posiciones políticas, sino con su rol institucional en relación a una fe, se plasman o se bajan visiones ideológicas o políticas, porque eso lamentablemente hace que la persona que está del otro lado muchas veces lo tome Pero es que de manera acrítica. Ahí o hay un error. menospreciada. Ahora le voy a dar a Guillermo. Si vos ves las encíclicas y ves los documentos de la Iglesia, ninguno defiende el libre mercado. O sea, no es una posición rara socialmente la que tienen. No, de hecho, hace tiempo que la Iglesia tiene una posición que, digamos... ¿Y entonces qué tiene que ver eso con el peronismo? No, una cosa es la posición en general de la Iglesia, y como vos bien planteás, que ha ido tendiendo a una situación, no voy a decir anticapitalista, pero crítica por lo menos del capitalismo. Ahora, acá en Argentina eso tiene un proceso histórico que lo atraviesa, digo, distintos lugares donde distintos curas se han formado con distintos tipos de improntas y algunos han tenido una mayor cercanía con el peronismo. Digo, y esto no es, de vuelta, no es una crítica, pero sería absurdo negar la relación que ha tenido cierto sector de la Iglesia con cierto sector del peronismo. Está bien, Lo pero que hace nuestra historia reciente. lo contestará Guillermo ahora, pero me da la sensación de que es preexistente la preocupación social. O sea, vos decís que Oscar Ojea es un tipo... No, pero una cosa es que vos tengas una preocupación social, yo tengo una preocupación social. No, pero la Iglesia la tiene. Cada uno de nosotros, digamos, piensa o reflexiona sobre esa preocupación social que tiene con el tamiz ideológico, Pero te lo pongo distinto. con los ¿A valores, vos te los pare- principios y las herramientas Pero que tiene. te lo pongo distinto. ¿A vos te parece que García Cuerva cuando da la misa va a decir, che, bárbaro esto, como pasó la última vez? Dice, che, qué bueno el ajuste que está haciendo el gobierno, es fantástico. La verdad, la Iglesia está muy preocupada por los temas fiscales. ¿A vos lo ves al obispo de la capital haciendo eso? Espera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El padecimiento que hay en cualquier situación de corrección de crisis existe. Y el malestar que se vive es real. No existe de todas las maneras iguales. No, por supuesto que no, porque las economías no se distribuyen los problemas de manera regular. Sí. Ahora, lo que es absurdo es pensar que porque hay situaciones ingratas no existe del otro lado motivos para creer que esto va a mejorar. Entonces, me parece perfecto que la Iglesia o que de hecho ciertos sectores políticos se enfoquen en el padecimiento, en lo que está mal y más, y que todos trabajemos, digo, de la izquierda a la derecha para atenuar el malestar de los ciudadanos, digo, de los compatriotas. Está perfecto. Gracias al trabajo que hace la Iglesia, las distintas iglesias, digo, gracias al trabajo social que hacen organizaciones sociales, que hacen distintos partidos políticos, en todos los gobiernos el nivel de malestar social es menor. Ojo que los evangelistas no tienen una posición, me lo dirá Guillermo. Es que no hay hay varias líneas de evangélicos aparte, que no tienen una visión favorable Te al digo, gobierno. viniendo de familia de pastores, a diferencia de la estructura católica, que tiene cierto grado de verticalidad y por ende es más fácil que haya una suerte de posición institucional, las características propias de la grey evangélica hace que sea virtualmente imposible que haya una posición. Hay algunas entidades asociativas como EFACIERA y demás, pero la realidad es que no va a haber una posición evangélica Guillermo. nunca. No, evidentemente en ninguna institución laica o religiosa hay posiciones únicas, sin duda alguna. Pero en situaciones conflictivas o socialmente conflictivas, como nos pasó en pandemia, la mayoría de las confesiones religiosas de la Argentina hicieron todo lo que pudieron poner de sí mismo para apalear, digamos, la situación que vivíamos. Comunidad judía, AMIA, DAIA, Centro Islámico, Asiera, Faye, Iglesia Católica, budistas, absolutamente todos, convocados o no convocados por municipios, provincias
y gobierno nacional. Y lo hicieron, y pusieron todo lo que se pudo poner en una situación inédita para el mundo e inédita para la Argentina también, como fue la pandemia. Por lo tanto, no es que es un sector ideologizado o politizado, si se quiere. No, hay de todo. Y me parece que hay que respetar esas posiciones. Sí, digamos, primero, el Estado tiene que hablar con todos los sectores institucionalmente y todas las confesiones religiosas. ¿Sirve eso? Sí, por supuesto, sirve, porque las confesiones religiosas están dentro del tramado social de la Argentina. Y en momentos como este, colaboran sin duda alguna. Si ves en la ciudad de Buenos Aires las largas colas en algunas de los locales de iglesias evangélicas pentecostales, de Cáritas o incluso de los movimientos sociales, por un plato de comida al mediodía o a la noche, bueno, esa es la colaboración que prestan. Pero esa es la realidad. Entonces, no podemos evadirla. Entonces, por lo tanto, no es un problema solo de si un sacerdote o un obispo tiene una posición política, o un evangélico o alguien de la comunidad judía o musulmana. La tienen, y tienen todo el derecho de hacerlo. Bueno, de hecho hubo en la campaña de Macri del 15, fue noticia un pastor, creo que era de Avellaneda, que en la misa militaba en contra del candidato del peronismo en la provincia, que era Aníbal Fernández. O sea, había posición. Muy cuestionable eso. Que me parece muy cuestionable. Muy cuestionable. O sea, bueno, pero pasó en ese momento nadie dijo nada. No, pero está mal siempre. Y de la misma manera que si lo hiciera en favor de un candidato al cual yo apoyo o no, digo. Porque la relación que hay entre una persona que detenta un rol de autoridad en una comunidad religiosa X, lamentablemente con las personas que tiene del otro lado, tiene una relación asimétrica y no filtran mucho de los mensajes. Entonces yo respeto que el Papa, que un cura cualquiera, que un pastor tenga una posición política. Y hasta que se involucre políticamente, como lo hicieron rabinos, etcétera. Ahora, de ahí a usar un púlpito para bajar una posición política determinada me parece muy peligroso. Guillermo, un último apunte. No, simplemente es parte de la historia de la Argentina. Por supuesto que a nadie le gusta que de un púlpito alguien le baje una línea, mucho menos si sos presidente de la nación o sos una autoridad elegida por el pueblo. Pero también es parte de lo que es la Argentina, cómo se fue constituyendo como tal, como nación. ¿Son elementos a ir modificando con el tiempo? Sí, me parece que sí. Y yo creo que cada vez más el Estado toma un rol distinto y las confesiones religiosas colaboran de una manera distinta. Ahora, no le puedes impedir de que haya líderes religiosos que opinen políticamente de acuerdo a la coyuntura que uno va enfrentando. En este caso, lo que ha hecho el Papa, simplemente siendo sin duda alguna la cabeza de las 1.000 y pico de millones de católicos en el mundo, es marcar una situación muy particular. Bien. No es para enloquecerse, no es para ofenderse, es para tomar nota, nada más. Bien, gracias a los dos por la charla, interesante y bueno el debate. Abrazo, Guillermo, y bueno, gracias, Yamil, por haber venido. Igualmente. Bueno,